Continuamos desarrollando el tema áreas y perímetros. En este video vamos a estudiar el área del triángulo. Aquí he trazado una línea horizontal y sobre esa línea horizontal coloqué 4 triángulos. En todos los 4 triángulos vamos a medir la base y la altura. Primero tracemos la altura. Cuando tenemos un triángulo y uno de esos lados está en forma horizontal, este lado lo podemos llamar la base. La altura es el segmento que va desde el vértice que se encuentra en la parte de arriba proyectado hacia la base, de tal manera que forme 90 grados. La altura sería el segmento que se traza desde el vértice superior hacia la base, de forma que este segmento sea perpendicular a la base. Para trazar este segmento vamos a utilizar esta regla conocida como cartabón. Aquí hemos trazado este segmento que corresponde a la altura. Un segmento que va desde el vértice superior proyectado hacia la base, de modo que este segmento forma 90 grados aquí con la base. Es perpendicular a la base. Estos 90 grados aquí están garantizados gracias a que utilizamos esta regla que tiene aquí 90 grados. Este ángulo coincide con este ángulo de esta esquina que mide 90 grados. Lo mismo vamos a hacer acá. Esta es la base, el vértice opuesto a la base es este, y desde aquí trazamos un segmento perpendicular hacia la base. Esta sería la altura. Lo mismo vamos a hacer acá. Esta es la base, el vértice opuesto a la base es este, y desde aquí vamos a trazar un segmento perpendicular a la base. Este segmento sería la altura. Vamos a realizar lo mismo acá. La base, el vértice opuesto, y trazamos un segmento proyectado desde el vértice hacia la base, en forma perpendicular. Sería este segmento. Este sería la altura. Aquí forma 90 grados. Lo primero que podemos notar es que en los triángulos, en ocasiones la altura es un segmento que queda dentro del triángulo. En ocasiones la altura coincide con un lado del triángulo o es un lado del triángulo, como aquí o aquí. En estos dos triángulos la altura coincide con un lado del triángulo. Este símbolo significa que aquí mide 90 grados. Este cuadradito pequeño significa 90 grados, que coincide con este ángulo de esta regla, que también es un ángulo de 90 grados. Y en ocasiones la altura puede quedar fuera del triángulo. Esta regla se conoce como cartabón. Y esta regla se conoce como escuadra. Vamos a medir los ángulos de esta regla. Esta regla forma un triángulo y tiene 3 ángulos. Este ángulo es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Este ángulo mide 30 grados, es más pequeño, es agudo. Y este ángulo mide 60 grados. 30 grados más 60, 90 grados más 90, 180 grados, que sería lo que deben sumar los ángulos internos de todo triángulo. Al sumar los ángulos internos de un triángulo nos debe dar 180 grados. En este otro tipo de regla, este ángulo de aquí mide 90 grados, este 45 grados y este 45 grados. Estas reglas siempre se construyen de tal manera que, sin importar el tamaño de la regla, estos ángulos siempre van a tomar estas medidas: 90 grados, 30 grados, 60 grados, 90 grados, 45 grados, 45 grados. Aquí también, 45 grados más 45 grados, 90 grados, y más 90 grados, 180 grados. Y sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe dar 180 grados. Vamos a medir los ángulos de esta regla. Primero vamos a medir este ángulo aquí, que sería 90 grados. Vamos a medir este ángulo. Para eso hacemos coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador y uno de los lados del ángulo con el cero del transportador. Y comenzamos a medir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 grados. Ahora vamos a medir este ángulo, que debería ser 30 grados. Lo mismo. Para medir este ángulo hacemos coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador y un lado del ángulo con el cero del transportador, y comenzamos a medir 10, 20, 30. 30 grados. Vamos a medir este ángulo. Hacemos coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador, un lado del ángulo con el cero, y comenzamos a medir 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 grados. Este lado lo hemos proyectado. Lo importante es que recordemos que en este tipo de reglas siempre este ángulo mide 90 grados, este ángulo 60 grados y este, que es el ángulo más agudo, 30 grados. Y en el otro tipo de reglas, en estas, que siempre recordemos que este ángulo de aquí mide 90 grados y estos dos ángulos miden cada uno 45 grados. Ahora, como ya sabemos que este ángulo
mide 90 grados. Aquí pues es fácil medir este ángulo porque coincide con este, que serían 90 grados. Lo mismo este es 90 grados, coincide con este ángulo de aquí, que es 90 grados, con este. Y este ángulo de aquí coincide con este, que es 90 grados. Y este ángulo de aquí coincide con este, que mide 90 grados. A continuación voy a medir la altura en cada triángulo, utilizando la regla, y la base de cada triángulo, para luego calcular su área. ¿Cuánto mide la base? 12 y cada linecita es 0.1. Cada linecita serían milímetros, pero vamos a medir en centímetros. Cada número de estos es un centímetro. Entonces aquí tenemos 12 centímetros y cada linecita es 0.1, 0.2, 0.3. Cada linecita es una décima de centímetro, o sea, un milímetro. Entonces sería 12.5. La base mide 12,5 centímetros, 12 centímetros y medio. La altura sería, podemos decir que es 9 centímetros. Altura igual a 9 centímetros. Para medir aquí, siempre el comienzo del lado lo hacemos coincidir con el 0 y medimos. Hasta aquí tenemos 13, 14 centímetros. 14,5. Puede ser hasta la mitad. 14,5 centímetros. La altura sería, hasta aquí serían 7, 7,1, 7,2. O sea, 7 y dos espacios más que terminan en una rayita. 7,2. Altura igual a 7,2 centímetros. Miremoslo nuevamente. Sería 7 y luego un espacio y otro espacio para terminar en la línea. O sea, dos espacios, 7,2. Vamos a medir aquí la base de este triángulo, que sería 8 centímetros. Desde 0 hasta 8. Vamos a medir aquí su altura, que también serían 8 centímetros. Bueno, vamos a medir en este triángulo la base, serían 9 centímetros. Y la altura sería 1, 2, 3, 3,1, 2, 3, 4, puede ser 3,5. La altura 3,5 centímetros. Lo siguiente que hice fue sacar copias de todos los triángulos, en forma, tamaño y color. Este triángulo coincide con el triángulo del tablero. Es exactamente igual. Coincide aquí, en forma, tamaño y color. Cuando dos figuras geométricas coinciden en forma y tamaño, se llaman figuras congruentes. Congruentes quiere decir igual en forma e igual en tamaño. Este triángulo coincide con el triángulo del tablero. Es exactamente igual en forma y tamaño. Y también en color. Son congruentes. Este triángulo coincide con el triángulo del tablero. Es igual en forma y tamaño. Por ello son triángulos congruentes. También coinciden en color. Y este triángulo también coincide en forma y tamaño con el triángulo que está aquí en el tablero. Son triángulos congruentes. Coinciden en forma y tamaño. Realicé 4 ejemplos porque en el fondo se van a presentar 4 casos. Este triángulo que coincide en forma y tamaño, que es una copia de este, lo vamos a colocar aquí, de esta manera. Y aquí se forma una figura que parece que es un rombo. Ahora comprobamos si es un rombo. Y este triángulo que coincide en forma y tamaño con el del tablero lo vamos a colocar así. Y este triángulo que coincide en forma y tamaño con el triángulo del tablero también lo vamos a colocar en esta posición. Aquí se ha formado un rectángulo. Aquí parece que se ha formado un cuadrado. Ahora lo comprobamos. Y ese triángulo que coincide en forma y tamaño lo vamos a colocar aquí así. Podemos decir que siempre un triángulo va a ser la mitad de un paralelogramo. El paralelogramo puede ser un rombo, un rectángulo, un cuadrado o un romboide. Solamente existen esos 4 tipos de paralelogramos. Son paralelogramos porque al proyectar sus lados se obtienen rectas paralelas que nunca se cortan. Son paralelogramos. Aquí al proyectar los lados se obtienen rectas paralelas que no se cortan. Este paralelogramo es un rectángulo. Aquí al proyectar los lados se obtienen rectas paralelas que nunca se cortan. Este paralelogramo es un cuadrado. Y aquí al proyectar los lados se obtienen rectas paralelas que nunca se cortan. Este paralelogramo es un romboide. Solo se presentan 4 casos. Un triángulo siempre va a ser la mitad de un paralelogramo.
Un triángulo puede ser la mitad de un rombo, la mitad de un rectángulo, la mitad de un cuadrado o la mitad de un romboide. Habíamos visto en videos anteriores que los paralelogramos tienen lados opuestos iguales. Por ejemplo, este lado sí es igual a este lado. ¿Por qué son iguales? Porque son lados de triángulos totalmente iguales, de triángulos congruentes que están en diferente posición. Y este lado va a ser igual a este lado porque este es un lado de un triángulo y este es el lado de otro triángulo, pero los dos triángulos vimos que coincidían. Este lado se opone a este lado y son iguales, y este lado se opone a este y son iguales. ¿Por qué este lado es igual a este? Porque miramos que eran la misma figura y coinciden. ¿Y por qué este lado es igual a este? Porque decíamos que era la misma figura y coinciden. Entonces van a formar un paralelogramo, que en este caso es un rectángulo. Lo mismo acá, este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado. Y acá también, este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado, porque estos dos triángulos coinciden. ¿Cómo sabemos que este es un cuadrado? Pues sabemos que este es un cuadrado porque aquí mide 8 centímetros este lado y acá también mide 8 centímetros. Y todos los cuatro lados son iguales. Y este lado se opone a este y son iguales, este también mide 8 centímetros. Y este lado se opone a este y también mide 8 centímetros. Y los ángulos son ángulos rectos. Este es un ángulo recto, es un ángulo recto y estos son ángulos rectos. Este es un ángulo recto, una esquina perfecta. Este es un ángulo recto. Este es un ángulo recto. Y este es un ángulo recto. 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 Y este es un ángulo recto. Por lo tanto, este es un rectángulo. Aquí, por tener los cuatro ángulos rectos, ángulos iguales, y tener los cuatro lados iguales, es un cuadrado. Realmente esta figura no es un rombo, porque la distancia de este lado es esta, y la distancia del otro lado es mayor. Entonces esta figura no es un rombo, porque si fuera un rombo, debe tener los lados iguales. Entonces esta figura es un romboide. Tiene forma de rombo, pero no es rombo. Y este paralelogramo es un romboide, porque sus cuatro lados no son iguales. Claramente vemos que entre estos dos lados este es más grande y este es más pequeño. La figura que está aquí la vamos a colocar en otra forma. Tomemos este triángulo y coloquémoslo en esta posición. Y ahí sí vamos a obtener un rombo. Porque lo que quiero mostrar con este video es que un triángulo siempre va a ser la mitad de un paralelogramo. Ya sea un rombo, un rectángulo, un cuadrado o un romboide. Este sí es un rombo porque los lados allí como está sí son iguales. Aquí podemos mirar que esta figura sí corresponde a un rombo. Este lado mide esa distancia que coincidiría con esta y este lado mide la misma distancia que coincide con esta. Los cuatro lados son iguales, por lo tanto es un rombo. Un triángulo siempre va a ser la mitad o bien sea de un rombo o bien de un rectángulo, o bien de un cuadrado, o bien de un romboide. Es decir, un triángulo siempre va a ser la mitad de un paralelogramo. Entonces, para hallar el área de este triángulo, deberíamos volver a medir aquí la altura y la base. Aquí la base mide 12,5 centímetros. Ya lo habíamos dicho, ¿no? La base mide 12,5 centímetros. Y la altura adivinen cuánto mide la altura, pues va a medir la misma altura de acá. Entonces la altura mide 9 centímetros. La altura es igual a 9 centímetros. Bueno, lo importante sería mirar por qué este triángulo, que lo teníamos en esta posición y ahora lo hemos colocado en esta, mide la misma base y mide la misma altura. ¿Por qué es el mismo? Sino que lo que pasa es que se ha girado así. Entonces va a coincidir aquí. Entonces, claro, va a tener la misma base y la misma altura. Sino que aquí, el lado más pequeño, aquí se encuentra a la izquierda, en cambio aquí se encuentra a la derecha. Pero es el mismo triángulo. Pero entonces, si a este triángulo lo complementamos con el mismo triángulo que es igual, pero colocado en esta posición, es cuando se forma el rombo. Y ya sabemos que el área del rombo, del rectángulo, del cuadrado y del romboide, por ser paralelogramo, es área igual a base por altura.
En los videos anteriores explicamos por qué el área de los paralelogramos es base por altura. No importa si el paralelogramo es un rectángulo, un cuadrado, un romboide o un rombo. Siempre y cuando pues miramos la base, que sería uno de sus lados, y la altura, que sería el segmento que va desde un vértice hacia la base, proyectado formando 90 grados. Es decir, cae en forma perpendicular. Aquí la altura cae en forma perpendicular. Entonces, si multiplicamos la base por su altura, vamos a obtener el área de estos paralelogramos. Entonces, obtengamos el área en cada paralelogramo. Aquí el área de este paralelogramo sería base por altura. Aquí el área de este paralelogramo, en este caso sería el área del rectángulo, sería base por altura. Aquí el área de este cuadrado, pero tomado como paralelogramo, el área del cuadrado aquí sería base por altura. Y aquí el área de este romboide, tomado también como paralelogramo, sería base por altura. Lo que hemos hecho hasta el momento es lo siguiente. Aquí tenemos 4 triángulos. Cada triángulo se ha colocado de tal manera que uno de sus lados descansa en forma horizontal. El lado que está en forma horizontal es la base de cada triángulo. Luego, desde el vértice opuesto a la base, hemos trazado un segmento de recta perpendicular a la base, que sería la altura. Luego hemos medido las bases y hemos medido el segmento de la altura en todos los 4 triángulos. Luego hemos tomado otro triángulo igual en forma y tamaño, es decir, triángulo congruente, incluso del mismo color, y lo hemos colocado de tal manera que se forma un paralelogramo. Solo hay 4 clases de paralelogramos. Paralelogramos son los cuadrículos que tienen sus lados opuestos paralelos. Esto ya lo habíamos verificado mirando que al proyectar los lados se obtienen rectas paralelas que nunca se cortan. Solo existen 4 tipos de paralelogramos: el rombo, que tiene sus lados iguales; el rectángulo, que tiene sus ángulos iguales de 90 grados; el cuadrado, que tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales; y el romboide, que no tiene ni sus 4 ángulos iguales ni sus 4 lados iguales, pero sin embargo tiene los lados opuestos paralelos. En videos anteriores habíamos mirado cómo calcular el área de un paralelogramo. Aquí colocamos área del paralelogramo es base por altura. Para todos los 4 paralelogramos, el área va a ser base por altura, siempre y cuando uno de sus lados sea la base, se lo mida como la base, y se trace la altura y se la mida. La altura, un segmento que se traza desde un vértice opuesto a la base y cae en forma perpendicular a la base. Siempre y cuando se trace la altura y se la mida y se tenga ese valor, se puede usar esta fórmula: área del paralelogramo igual a base por altura. Aquí el paralelogramo es un rectángulo, aquí es un cuadrado, aquí es un romboide y hemos hecho la figura de un romboide. Y aquí es un rombo, pero hemos hecho la figura de un romboide porque hasta que no se demuestre que este es un rombo, en general es un romboide. Este es un rombo porque sus 4 lados miden lo mismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer no es hallar el área del triángulo, sino hallar el área del paralelogramo correspondiente, multiplicando base por altura. Para el primer caso sería esta área, sería la base 12,5 centímetros por, vamos a usar este símbolo asterisco, la altura sería 9 centímetros. 12,5 por 9. 9 por 5, 45, llevamos 4. 9 por 2, 18 y 4, 22, llevamos 2. 9 por 1, 9 y 2, 11. Para multiplicar números decimales o un número decimal por un número entero, se multiplica normalmente. Luego se cuenta cuántas cifras decimales hay acá en los factores después de la coma. Aquí hay una cifra después de la coma, una cifra decimal, y ese número de cifras decimales se separa acá en el resultado. 112,5. El área aquí de este paralelogramo, y en este caso sería de este rombo, sería 112,5
5. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Aquí el área del rectángulo sería base 14,5 centímetros por altura 7,2 centímetros. Aquí vamos a repasar cómo se multiplican números decimales. Vamos a multiplicar 14,5 por 7,2. Multiplicamos como si fueran enteros. 2 por 5, 10. Llevamos 1. 2 por 4, 8. Y 1, 9. No llevamos nada. 2 por 1, 2. 7 por 5, 35. Escribo el 5 y llevo 3. 7 por 4, 28. Y 3, 31. Escribo el 1, llevo 3. 7 por 1, 7. Y 3, 10. Sumamos. 0, 9 y 5, 14. Escribo el 4, llevo 1. 1 y 2, 3 y 1, 4. No llevo nada. Bajo el 0, bajo el 1. Como aquí hay una cifra después de la coma y aquí hay una cifra después de la coma, en total hay 2 cifras después de la coma, separo 2 cifras después de la coma. Quedaría 104,40, que equivale a 104,4. O sea, después de la coma, los ceros que se encuentran al final de un número decimal se los puede quitar. 104,4. El área aquí del rectángulo es 104,4 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Bueno, vamos aquí con el área de este cuadrado, que sería la base 8 centímetros por la altura 8 centímetros. Área del cuadrado sería igual 8 por 8, 64 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Aquí vamos a calcular el área de este romboide. El área de este paralelogramo sería, la base es 9 centímetros por la altura 3,5 centímetros. Multipliquemos. No importa el orden en que se multiplique, 9 por 3,5 o 3,5 por 9. Voy a cambiar el orden. 3,5 primero y 9 después. ¿Por qué cambio ese orden? Porque este tiene más cifras. Es mucho más fácil dejar el número que tiene más cifras de primero en la multiplicación y el número que tiene menos cifras de segundo. 9 por 5, 45 y van 4. 9 por 3, 27 y 4, 31. Como aquí hay una cifra después de la coma, en total dejamos una cifra después de la coma. Área del paralelogramo, en este caso del romboide, sería 31,5, que es el resultado de multiplicar 9 por 3,5, 31,5. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Este valor corresponde al área de todo el paralelogramo, en este caso de todo el rombo. El área lo que mide es el terreno comprendido dentro. Toda esta superficie comprendida aquí dentro. Todo este espacio comprendido dentro. Pero sabemos que ese espacio que está allí comprendido ahí dentro contiene 2 triángulos del mismo tamaño. Si quiero hallar el área de ese triángulo, lo que tengo es que toda la superficie, el espacio que sabemos cuánto mide y que está acá dentro, lo tenemos que dividir entre 2 partes iguales. Entonces aquí el área del triángulo, en este caso sería base por altura sobre 2. Es decir, la mitad del área del paralelogramo sería el área del triángulo, la mitad. Porque todo este espacio que está aquí adentro contiene 2 triángulos que son del mismo tamaño. Entonces, si quiero hallar el área o la superficie comprendida aquí dentro del triángulo, va a ser equivalente a la mitad del área de todo el paralelogramo. Por eso se divide entre 2. Lo mismo ocurre aquí. Si yo quiero hallar ya no el área del rectángulo, sino el área de este triángulo, entonces el área de este rectángulo simplemente sería base por altura, pero dividido entre 2, la mitad. La mitad porque todo este espacio que forma el rectángulo corresponde a 2 triángulos. Y si yo quiero solo el área de un triángulo, tengo que dividir entre 2. Lo mismo ocurre acá. Aquí el área del triángulo, aquí es área del triángulo. Aquí el área del triángulo sería también base por altura. Hasta allí estaríamos hallando el área de este cuadrado, pero al dividir entre 2 estamos hallando la mitad, que corresponde al área del triángulo. Porque el espacio comprendido aquí dentro del triángulo, esta superficie, es igual a la mitad del área de todo el cuadrado, sobre 2. Y lo mismo acá. Hasta aquí tenemos el área para hallar el área del triángulo tenemos que tomar esto, que es base por altura, el área del paralelogramo, pero dividido entre
2. Entonces, al dividir entre 2, vamos a tener que toda esta área se divide en dos partes iguales, y cada parte igual, cada una de las partes iguales es un triángulo. Entonces estamos hallando el área del triángulo. Estamos hallando el espacio comprendido aquí dentro del triángulo, limitado por estos tres lados. Es por eso que la fórmula del área del triángulo es base por altura sobre 2. Para todos los cuatro casos siempre va a ser base por altura sobre 2. Y entonces, si miramos los triángulos, ya sin mirar el paralelogramo, lo que haríamos es tomar la base, medirla, tomar la altura, medirla, multiplicarla y dividir entre 2. Que en el fondo equivale, en esta parte, a multiplicar base por altura, equivale a hallar el área del paralelogramo correspondiente a este triángulo. Sería hallar esta área. Y luego, al dividirlo entre 2, quiere decir que ya se está hallando exactamente el área de este triángulo, que es la mitad de este paralelogramo. Y eso va a ocurrir en todos los cuatro casos. Entonces aquí hallemos ya el área del triángulo. Base por altura sobre 2. La base es 12,5 centímetros por la altura 9 centímetros. Y esto sobre 2. Área del triángulo es igual 12,5 centímetros por 9 centímetros. 12,5 por 9, ya lo hicimos acá, 112,5 centímetros por centímetro, centímetro cuadrado, dividido entre 2. Ahora tenemos que dividir. Entonces vamos a recordar cómo se divide. Un decimal entre un entero. 112,5 dividido entre 2. Como tengo una cifra en el divisor, tomo una del dividiendo y comparo. 1 dividido entre 2 no alcanza porque 1 es menor que 2. Tomo la siguiente cifra. 11 dividido entre 2 a 5. 5 por 2, 10, a 11, 1. Bajo la siguiente cifra que es el 2. 12 para 2 a 6. 6 por 2, 12, a 12, 0. Aquí bajo la coma, pero esta coma se la baja acá. Luego bajo la siguiente cifra que es el 5. 5 para 2 a 2. 2 por 2, 4, a 5, 1. Para seguir sacando cifras decimales, aquí aumentamos un 0. Los ceros que aumento los hago cuadrados, para notar que son aumentados. 10 dividido entre 2 a 5. 5 por 2, 10, a 10, 0. 56,25. Aquí el resultado es 56,25 centímetros cuadrados. Este sería el área de este triángulo. Vamos a calcular el área de este triángulo. Área del triángulo es igual. Base es 14,5 centímetros. Altura 7,2 centímetros. Sobre 2. Área del triángulo es igual. 14,5 centímetros por 7,2 centímetros. Ya está hecho acá. 104,4 centímetros cuadrados. Dividido entre 2. Vamos a realizar esa división. 104,4 dividido entre 2. Como tengo una cifra del divisor, tomo una del dividendo y comparo. 1 dividido entre 2 no alcanza porque 1 es menor que 2. Tomo la siguiente cifra. 10 dividido entre 2 si alcanza, a 5. 5 por 2, 10, a 10, 0. Bajo la siguiente cifra que es el 4. 4 para 2 si alcanza, a 2. 2 por 2, 4, a 4, 0. Bajo la coma, que sería bajarla acá. Bajo la siguiente cifra que es el 4. 4 para 2 si me alcanza, a 2. 2 por 2, 4, a 4, 0. 52,2. Entonces aquí nos daría como resultado 52,2 centímetros cuadrados. Bueno, vamos a calcular el área de este triángulo. Entonces, área del triángulo es igual. La base es 8 centímetros. Por la altura es 8 centímetros sobre 2. Área del triángulo es igual. 8 por 8, 64. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Dividido entre 2. 64 dividido entre 2. Vamos a dividir. Como tengo una cifra en el divisor, tomo una del dividendo y comparo. 6 para 2, si me alcanza, a 3. 3 por 2, 6, a 6, 0. Bajo la siguiente cifra que es el 4. 4 dividido entre 2, si me alcanza, a 2. 2 por 2, 4, a 4, 0. 32. 64 dividido entre 2, 32 centímetros cuadrados. Vamos a calcular el área del último triángulo. Base 9 centímetros. Altura 3,5 centímetros. Sobre 2. Bueno, vamos a continuar el cálculo aquí. Área del triángulo es igual. 9 centímetros por 3,5 centímetros ya está hecho aquí. 9 centímetros por 3,5 centímetros, 31,5 centímetros
cuadrados, porque centímetro por centímetro cuadrado, dividido, estamos aquí, dividido entre 2. El resultado de multiplicar esto es este. Ahora vamos a hacer la división entre 2. Hagámoslo acá. 31,5 dividido entre 2. Para dividir decimos, como tengo una cifra en el divisor, tomo una del dividendo y comparo. 3 dividido entre 2, si me alcanza, a 1. 1 por 2, 2, a 3, 1. Bajo la siguiente cifra, que es el 1. 11 para 2, si me alcanza, a 5. 5 por 2, 10, a 11, 1. Aquí bajaría la coma, que tocaría pasarla acá. Bajo la siguiente cifra, que es el 5. 15 para 2, a 7. 7 por 2, 14, 15, 1. Ahora aquí aumento un 0. Los ceros que aumento los hago en forma rectangular o cuadrada. 10 para 2, a 5. 5 por 2, 10, a 10, 0. 15,75. Al dividir 31,5 entre 2, obtenemos 15,75 centímetros cuadrados. Si les gustó el video, denle me gusta. Aquí abajo, en la descripción del video, les dejo dos enlaces. Uno de ellos los lleva a un blog, en donde están organizados todos los videos que hasta el momento he subido a YouTube. Y el otro enlace los lleva al canal. Hasta la fecha de publicación de este video, hay más de 100 videos de matemáticas subidos al canal. Por eso los invito a que compartan este video para que otras personas puedan acceder al canal. También los invito a que se suscriban al canal dando clic en este botón de acá y luego dan clic en el botoncito rojo que dice suscribirse.